Hola a todos mis amigos, amigas, seguidores de nuestro proyecto Katica Lee Conmigo. Qué bueno que hoy estemos aquí dispuestos a continuar con nuestros hábitos de lectura. Vamos a comenzar un plan de lectura nuevo para que antes de que se acabe el 2020 tengamos un libro más en nuestra lista de hábitos cumplidos. Ese libro es El mejor líder de la historia de Lucas Leys. Hoy comenzamos con el capítulo 1 y es un honor para mí leer para ustedes. Les pido que por favor, si tienen otros libros que sean edificantes, nos los hagan saber a través de los comentarios o de los mensajes que estaremos leyendo muy juiciosamente para apoyar a todos en los hábitos de lectura del 2021. Esto comenzamos en esta época especial precisamente para traer a ustedes libros que no sean muy comunes en todos los grupos o donde ustedes los encuentren. A veces buscamos audiolibros que leer y encontramos lo mismo de siempre. Entonces yo voy a traer unos libros diferentes, pero también quiero leer también gustos de las personas que nos siguen. Si también esta es una idea para las personas que están en clínicas, en hospitales, en lugares donde no hay muchas cosas que hacer con su tiempo, pues bueno, es un buen tiempo dedicarlo a la lectura. De pronto algunos no pueden leer por sí mismos. Para mí es un honor leer para ustedes cosas que edifiquen su mente, cosas que les hagan crecer. Entonces, pues, sin más preámbulos, ustedes poco a poco ya van conociendo de qué se trata este proyecto y vamos a comenzar con este nuevo libro. Algunos ya han visto el prólogo, ya han visto la introducción. Si no, pueden buscarlo ahí en nuestras series y con mucho gusto, pues, escucharles y de una vez saber de qué se trata este libro, por qué Lucas Leys lo escribió. Fue un libro escrito en el año 2012, así que si tú no lo has leído, pues bueno, vamos, es un buen tiempo para ponernos a tono con los temas de liderazgo. El tema del liderazgo es un tema importante para todos, porque todos somos líderes de nosotros mismos y somos líderes de nuestras familias y siempre hay alguien que nos está mirando. Así que sé un buen líder tú en tu casa, sé un buen líder contigo mismo, sé un buen líder en tu trabajo, en tu estudio, donde estés, sé un líder. Ser líder es importante y no se necesita ser líder que te sigan multitudes. Realmente, de hecho, este proyecto no estamos aquí para que nos sigan multitudes, estamos aquí para hacer crecer en calidad más que en cantidad. Si la cantidad viene, pues gloria a Dios para nosotros, gloria a Dios para ellos también, porque se van a edificar, pero lo más importante es que haya calidad de la información. Por eso no son libros típicos, van a ser unos libros especiales, diferentes. No tienen que ver con religión, no tienen que ver con política, no tienen que ver con estigmas específicos. Son libros que son oportunos para el crecimiento y el conocimiento de cada uno de nosotros en las diferentes áreas de nuestra vida. Son libros para niños, son libros para adultos, todos los pueden escuchar. Entonces yo sí les recomiendo que nos sigan, que nos compartan para que pues podamos crecer juntos en este proyecto. Sobre todo en el 2021, tengo muchas cosas para leer, pero bueno, estoy alargándome y vamos a continuar con nuestra lectura de hoy. Muchas gracias por seguir aquí, feliz festivo en todos los países donde nos estén mirando. La Navidad siempre lleva un festivo, entonces sé que están disfrutando desde sus casas con sus familias y vamos a comenzar a disfrutar aún más con este libro, El mejor líder de la historia de Lucas Leys. Hoy vamos a leer el capítulo número 1, que se llama El presagio de una amenaza. Si hay una fecha que hemos romantizado en Occidente, es Navidad. Muchos no pueden visualizar el pesebre sin el árbol iluminado, el gordo vestido de rojo, las canciones, los regalos y los 3 reyes magos adornados con oro y trajes espléndidos. Es todo tan lindo. Lo cierto es que lo hemos convertido en un momento de plena satisfacción de nuestros sentidos. En contraste, al mirar el relato que hace la Biblia acerca de la Natividad, nos damos cuenta que si hay una nota común en cada una de esas escenas, es que son ocasiones que amenazan la comodidad de los hombres.
La primera escena tiene un ángel que le avisa a una adolescente soltera que está embarazada en una sociedad donde tal hecho es condenado con pedradas. El obvio acto seguido es que hay un novio que considera abandonar a su novia en medio de la vergüenza de lo que está ocurriendo. Luego hay un rey cuya seguridad es amenazada por el surgimiento de un probable nuevo soberano. Sabios de Oriente que viajan siguiendo una estrella. Una pareja que no encuentra hotel y termina durmiendo en un establo. Un nacimiento con el marco y los aromas de animales de campo. Un grupo de pastores que se pegan el susto de su vida y de broche de oro, una pareja cruzando un caluroso peligroso desierto en burro con un recién nacido a cuestas, ya que tienen que escapar a exiliarse a un país extranjero porque alguien les quiere matar al hijo. No es muy romántico ni lindo lo que ocurre. Es más bien una amenaza. Una confrontación, un cambio de estilo de vida. Es que incluso a partir de la Navidad ya Jesús es Dios interviniendo. Un llamado a la humanidad, un grito de revolución, el comienzo de un cambio, un reordenamiento de prioridades, la llegada de un líder distinto. Su identidad humana. No pretendo que este sea un libro de historia ni haré una apología profunda de la historicidad de Jesús. Autores más versados en historia y diestros que yo han hecho eso en otros libros. Sin embargo, sabiendo que es probable que este sea uno de los pocos libros acerca de Jesús que algunos hayan leído hasta ahora, algo que espero cambie como resultado de leer estas páginas, necesito dejar en claro que estamos ante un personaje tan real como José de San Martín, Simón Bolívar, el Che Guevara, Juan Ponce de León, Frida Kahlo o Steve Jobs. Lejos de los prejuicios nacidos de la sociedad secularizada que desestima cualquier cosa que le parezca de origen religioso y aún de los prejuicios de la Iglesia de los últimos siglos, Jesús fue un joven de rasgos raciales propios de Medio Oriente que, según confirmaciones de historiadores paganos que nada tuvieron de cristianos, caminó por la Judea dominada por el Imperio Romano del siglo I. Por ejemplo, Cornelio Tácito, historiador latino, escribió sobre Jesús en sus Anales en el año 116. O Suetonio, historiador romano, que también lo hizo a través de su obra Vida de Claudio en el año 120. Allí dice que el emperador expulsó de Roma a los judíos en continua agitación a causa de Cretos, Cristo, énfasis agregado. Plinio, llamado el Joven, gobernador de Bitinia en el año 112, le escribe a Trajano, uno de los hombres más ricos de la ciudad, que los cristianos tienen por costumbre reunirse un día determinado al amanecer para alabar a Cristo, a quien consideran su Dios. Sin embargo, quizá el historiador más citado sea Flavio Josefo, un fariseo que fue trasladado a Roma como prisionero y llegó a ser el historiador favorito de la familia imperial Flavia, y por eso su nombre no judío. Él es normalmente usado como fuente histórica para describir las costumbres, ciudades, gobernantes y guerras de la época. En su obra Antigüedades Judías, por ejemplo, escribió acerca de Jesús lo siguiente. Por aquella época apareció Jesús, hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre. Fue autor de obras maravillosas, maestro para quienes reciben con gusto la verdad. Lo que queda claro entonces es que Jesús no fue un personaje imaginario, fue un hombre real, de carne y hueso, que se crió como hijo de un carpintero y por quienes sus seguidores llegaron a dar la vida. Habiendo dejado eso más claro, hay algo más que corregir. Jesús tampoco fue ese hombre languideciente, insípido, ojos de cachorrito y con una fabricada cara de mártir que nos pintó el arte bizantino. Tampoco fue ese hombre blanco, de ojos claros y mentón cuadrado con sonrisa política que nos mostraron por años en las películas de Semana Santa. Ni ese hippie que imaginé de niño, por haberme criado en la década de 1970, que ponía con sus dedos el símbolo de la victoria y solo sabía decir amor y paz.
El actor y director Mel Gibson lo dijo muy bien en una entrevista con la revista Time cuando explicaba por qué había hecho la película La Pasión de Cristo. Cuando era niño, la historia de Cristo me parecía un cuento de hadas. En la iglesia me la contaban de manera tan salubre que, por años, no pude diferenciarla con otras historias de mi infancia. Pero al leer la Biblia me encontré con la historia real y luego me di cuenta que esa historia está confirmada con el más serio rigor científico por muchos otros libros de historia de aquel entonces. ¿Salubre? El actor de Mad Max da en el clavo al usar esa palabra, porque eso es lo que hemos hecho con la imagen de Jesús. La hemos limpiado. La perfumamos con tradición, cultura anglosajona y modales. Jesús fue un líder peligroso. Lo fue para los políticos y los religiosos de su tiempo. Lo fue para los pecadores y lo fue para sus discípulos. Jesús enseñó que todo buen líder debe pasar por la escuela del quebrantamiento. Enseñó que había que amar a los enemigos y poner la otra mejilla. Enseñó que el amor al dinero es el principio de todos los males y que solo al mirar a una mujer que no es la propia y codiciarla con el corazón ya se es un adúltero. Su influencia y efecto. Jesús es inevitable. Está en el calendario, en el génesis de la historia de Europa, en la confluencia de religiones semitas, en las carabelas que cruzaron el Atlántico para descubrir el Nuevo Mundo, en los peregrinos que fundaron América del Norte y los jesuitas que acompañaban a los buscadores de oro en las selvas del Cono Sur. Jesús sigue apareciendo en los discursos políticos y en los artistas que reciben un Oscar o Grammy por sus películas o canciones. Su persona da nombre a países y miles de ciudades. Jesús sigue siendo película y obra de teatro de Broadway. Sigue siendo canción, industria, literatura y pintura. Sigue estando en una taza de leche que recibe a un huérfano, en la mano que toca a un leproso en Calcuta y la persona que visita a un anciano sin familia en un hospital público. Por buenas o malas interpretaciones, Jesús sigue apareciendo en las contiendas deportivas, las bélicas y las familiares, y los testimonios sobrenaturales de millones y millones de personas que a través de 20 siglos, independientemente de creencias religiosas, Jesús fue y sigue siendo el líder más influyente de la historia humana. La propuesta. Por todo esto es que hay al menos 5 dimensiones del liderazgo de Jesús que son poderosamente urgentes de analizar e implementar en el contexto de Iberoamérica. Digo, al menos, porque siempre que nos refiramos a Jesús tenemos que admitir que sus enseñanzas son inagotables. Él es la fuente que nunca deja de dar agua. No podemos limitarlo. No es un objeto de estudio, es un sujeto que no se sujeta. Un alfa que no tiene omega y un omega que no tiene alfa. Pero nosotros, siendo finitos, sí necesitamos un parámetro y por eso propongo en este libro que analicemos estas 5 dimensiones o estilos de liderar. Liderazgo de autoridad, liderazgo de servicio, liderazgo de redención, liderazgo de resistencia y liderazgo de esperanza. El grandioso Mike Giaconelli, un líder que me enseñó mucho acerca del liderazgo de Jesús, solía decir poco tiempo antes de morir que Jesús había arruinado su vida. Claro que la primera vez que lo escuchábamos todos lo mirábamos buscando qué era lo que en realidad nos quería decir con esa frase. Luego de tener la atención de sus oyentes de turno, explicaba: arruinó mi vida para darme la de él. Una nueva, diferente, con otros valores, menos ingenua y menos cómoda. Una que claramente divide lo que es la humanidad sin él y lo que es cuando él nace en nuestras vidas. Por eso este libro también tiene el potencial efecto de amenazar tu liderazgo. Sí, estas dimensiones del liderazgo de Jesús no necesariamente producen la clase de éxito que ambicionan los hombres. No tengo duda que generan plenitud interior en el protagonista y beneficia a los liderados, y por eso me entusiasma tanto escribir estas páginas. No obstante, hay un presagio que debo hacerte y es que si lideramos como Jesús lo hizo, no siempre seremos los más populares ni será más fácil el camino.
Jesús mismo dijo que el suyo era un camino estrecho. Muchas gracias por continuar aquí en la lectura de este nuevo libro que haremos antes de que se acabe este año. Para mañana leeremos el capítulo número 2, Liderazgo de Autoridad. Que tengan un excelente día, pásenla con sus familias muy felices donde estén. No pierdan el gozo, siempre felices. Bendiciones.